Buenas tardes, soy alumna de la Universidad Alfa y Omega, Campus Villahermosa. En esta tarde estaremos hablando acerca del derecho penal y la ley penal. El derecho penal actual para nuestra sociedad mexicana. Es importante un conocimiento general en los ciudadanos, en virtud de que éste regula el comportamiento del hombre en sociedad, para controlar sus acciones y proteger al grupo social en que se desenvuelve. El derecho penal es una necesidad que debe tener toda sociedad organizada para regular sus conductas a través de sus códigos penales, local y federal, el cual se encarga de establecer las conductas delictivas en sentido objetivo. El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado, que determinan los delitos y penas. La dogmática jurídico-penal o ciencia jurídico-penal. Dogmática jurídico-penal es la disciplina que estudia el contenido de las disposiciones que, en el seno del ordenamiento jurídico positivo, constituyen el derecho penal. Su objeto, conocer el contenido de los preceptos jurídicos, es decir, consiste en descubrir, construir y sistematizar los principios rectores del ordenamiento penal positivo. Para la dogmática jurídico-penal, la norma debe de ser captada como es, como un verdadero dogma. Caracteres del derecho penal. Público. Solo el Estado puede sancionar una pena de carácter criminal. Es único y exclusivo. Nadie puede hacer justicia por sus propias manos. Es regulador de las relaciones del individuo con el Estado. Solo éste puede calificar una conducta como delito. Normativo, porque trata de adecuar la conducta del individuo a los fines del Estado. Uno de esos fines es atenuar la criminalidad. Valorativo, porque la conducta cae dentro de un valor o un antivalor. Lo antijurídico, estos valores cambian según el tiempo y el espacio geográfico. Finalista, porque el fin del derecho penal es prevenir la ilicitud. Se confunde con el derecho de castigar del Estado, de ahí que la sanción pueda ser retributiva, expiatoria o de enmienda. La ley penal. Es ley penal todo enunciado legal relativo a las infracciones penales, delitos y faltas, y a las consecuencias jurídicas que se asocian a aquellas penas, medidas de seguridad y consecuencias accesorias. La vigencia del principio de legalidad penal acentúa la primacia de la ley penal dentro del sistema de fuentes del derecho penal. Interpretación penal. La interpretación de toda ley indaga el exacto significado y alcance de ella, según resulta ser en el instante de su aplicación. Esta indagación está sujeta a reglas que recaen sobre el procedimiento mental, que al afecto debe seguir el intérprete. Cabría decir que, ya en razón de esto, la llamada interpretación auténtica esto es, la que hace el legislador en el mismo texto interpretado o en otro posterior. No es tal interpretación, pues el significado que él señale no es necesariamente producto del procedimiento mental regulado por las normas de interpretación, ni corresponde necesariamente a las palabras y conceptos del texto interpretado. Ámbito material de validez. Identificar la materia que pretenden regular, es decir, las normas jurídicas no se aplican indistintamente. Cada una rige en determinada área el derecho y tiene características particulares. Tradicionalmente se conocen como ramas del derecho público: las materias constitucional, interpretación pública, administrativa, procesal, electoral y penal. En el derecho privado tenemos a las materias civil, mercantil e internacional privada, la que a su vez puede admitir múltiples divisiones. Ámbito personal de la ley penal. Se refiere a la igualdad de las personas ante la ley, pues ésta se dirige a todos sin excepción, lo que la hace impersonal debido a su naturaleza pública y general. Ámbito espacial de la ley penal. Se rige por el principio de territorialidad, que dicta que la ley penal tiene validez exclusivamente en el territorio del Estado que la dicta. La ley debe aplicarse sin excepción alguna dentro del territorio.
Ámbito temporal de la ley penal. Las leyes penales tienen una eficacia temporal vinculada, obviamente, a su periodo de vigencia. Las exigencias propias del principio de legalidad que se han recogido al tratarlo con carácter general determinan algunas especialidades en cuanto a su aplicabilidad a hechos cometidos bajo la vigencia de una u otra ley. Antes de precisarlo, conviene recordar las nociones generales sobre la entrada en vigor y la derogación de las leyes que son de aplicación al derecho penal. Concurso aparente de leyes penales y criterios de solución. Se afirma la existencia de un concurso aparente de normas penales cuando a la solución de un caso concreto parecen concurrir dos o más normas de uno o varios ordenamientos vigentes en un mismo lugar y tiempo. Principio de especialidad. El principio de especialidad normativa hace referencia a la materia regulada, al contenido de la norma y supone el tránsito de una regla más amplia, que afecta a todo un género, a una regla menos extensa, que afecta exclusivamente a una especie de dicho género. La preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad. Principio de consunción o absorción. El principio de absorción o consunción consiste en optar por la norma que valorativamente y por su amplitud comprenda a otra, que tiene la pretensión de ser aplicada simultáneamente, por abarcar de igual manera el hecho cuya regulación se pretende. En tal hipótesis, el juzgador se encuentra ante la situación de la concurrencia de dos o más normas penales, con idéntica pretensión normativa respecto al hecho particularmente considerado, y ante la imposibilidad de su aplicación simultánea. Se ve en la necesidad imperiosa de optar por la aplicación de solo una de ellas, concretamente aquella que, por su amplitud valorativa, es capaz de absorber a las demás. Principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad es sobre todo un principio de competencia que señala qué nivel jerárquico está habilitado para actuar en determinados casos. Así, cuando los ciudadanos pueden alcanzar adecuadamente sus fines, las autoridades estatales son incompetentes para entrometerse en sus asuntos. En este sentido, un asunto debe de ser resuelto por la autoridad normativa, política o económica más próxima al objeto del problema. Principio de alternatividad. Constituye junto con el principio de especialidad, el principio de subsidiariedad y el principio de consunción uno de los criterios de solución que, elaborados por la doctrina y jurisprudencia, han quedado plasmados en la legislación. Actualmente en el artículo 8 del vigente Código Penal y que sirven para determinar si se da un concurso de normas penales o un concurso ideal de delitos y en su caso cuál es el precepto que resulta aplicable. En conclusión, en el derecho penal el Estado juega un papel muy importante, ya que es el que se justifica a partir de garantizar a sus gobernados certeza y seguridad jurídica, la cual se traduce en su forma más principal como lo es brindar seguridad a la sociedad. Cuando las conductas sociales son alteradas por un delito, éste rompen con el orden establecido y ésta afecta bienes jurídicos que la sociedad considera valiosos. Es necesario sancionar dichas conductas con leyes eficaces y que den seguridad a la sociedad en general.